Siempre comienza con una promesa hermosa, seductora, casi imposible de resistir. La promesa de que la riqueza de unos pocos puede redistribuirse entre los muchos, de que el Estado puede administrar los recursos de forma más justa que los mercados caóticos, de que nadie tendría que pasar hambre, quedarse sin hogar o vivir sin atención médica, siempre y cuando las personas correctas estén a cargo del sistema. Es una promesa poderosa, tan poderosa que ha encendido revoluciones, ha derribado gobiernos y ha convencido a millones de personas a lo largo de la historia. Karl Marx, Vladimir Lenin, Fidel Castro, Hugo Chávez. Todos creyeron con una convicción absoluta que habían descubierto la fórmula para una sociedad más justa. Todos prometieron prosperidad, igualdad y liberación de la explotación. Y sin embargo, una y otra vez, el resultado fue exactamente el mismo: pobreza, opresión y colapso económico. Y la pregunta incómoda es esta: ¿por qué ocurre siempre lo mismo? No porque quienes lo intentaron fueran necesariamente malvados, no porque millones de personas que creyeron en esa promesa fueran ingenuas. Ocurre por algo mucho más profundo. Porque el sistema que intentaron construir choca directamente contra fuerzas que ninguna ideología puede reescribir: las leyes de la economía. Y la economía, a diferencia de la política, no se conmueve con discursos, no se impresiona con buenas intenciones y no negocia con ideales. La economía solo responde a una cosa: los incentivos. Y cuando un sistema ignora los incentivos correctos, las consecuencias no tardan en aparecer. Porque puedes prometer igualdad infinita, puedes proclamar justicia social, puedes movilizar a millones de personas, pero si violas las reglas básicas de cómo funcionan los incentivos humanos, la historia termina siempre en el mismo lugar. Y lo inquietante es que ese patrón se ha repetido tantas veces que ya no es una teoría. Es un experimento histórico que el mundo ha visto desarrollarse una y otra vez frente a sus propios ojos. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video y qué hora es ahora mismo para ti. Siempre me impresiona ver cómo estas historias logran conectar a personas de distintas partes del mundo. Y si te interesa entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu dinero hoy, suscríbete al canal. Aquí conectamos historia, economía y la realidad que vivimos cada día. Para entender por qué las economías socialistas terminan fracasando una y otra vez, primero es necesario comprender por qué, en el papel, resultan tan convincentes. El atractivo del socialismo no surge de la irracionalidad, surge de algo mucho más profundo: una reacción humana frente a las desigualdades visibles dentro de cualquier sociedad. Basta observar cualquier economía capitalista para encontrar tensiones evidentes. Existen multimillonarios que heredaron fortunas construidas por generaciones anteriores. Existen trabajadores que pasan décadas cumpliendo horarios, produciendo valor, y aún así llegan a la vejez con ahorros insuficientes. Existen sistemas de salud cuyo costo puede arruinar financieramente a una familia en cuestión de meses. Y en muchas ciudades, el precio de la vivienda ha aumentado hasta el punto de dejar fuera del mercado a generaciones enteras. Estos problemas son reales, son visibles y generan una sensación comprensible de injusticia. Frente a ese panorama, el socialismo presenta una propuesta que a primera vista parece lógica: tomar parte del excedente acumulado por quienes poseen mucho, redistribuirlo entre quienes poseen muy poco y utilizar el poder del Estado para garantizar que cada persona tenga cubiertas sus necesidades básicas. Bajo esa lógica, el sistema promete reducir la desigualdad, eliminar la pobreza extrema y construir una sociedad donde la seguridad material no dependa del azar del nacimiento o de la fortuna del mercado. En teoría, se trata de una propuesta que apela directamente al sentido humano de justicia. Sin embargo, la historia económica muestra que el problema del socialismo rara vez está en sus objetivos. De hecho, muchos de esos objetivos resultan admirables: reducir la pobreza, ampliar el acceso a la salud o evitar que grandes sectores de la población queden excluidos del progreso económico son aspiraciones legítimas dentro de cualquier sociedad. La dificultad aparece en el mecanismo utilizado para alcanzar esos objetivos. El sistema requiere que una autoridad central determine qué producir, cuánto producir, dónde producirlo y cómo distribuirlo entre millones de personas con necesidades, habilidades y preferencias distintas. En ese punto aparece una limitación que ninguna ideología ha logrado eliminar. Se trata de una falla estructural, profundamente ligada a la forma en que funciona la información dentro de una economía. Una falla tan básica, tan matemática y tan independiente de la voluntad política que ha terminado debilitando cada sistema que ha intentado ignorarla. Esa falla tiene un nombre preciso dentro de la teoría económica: el problema del cálculo económico. En 1920, el economista austriaco Ludwig von Mises
publicó un ensayo que alteró profundamente el debate económico de su tiempo. En lugar de comenzar con una crítica ideológica, planteó una pregunta directa y difícil de ignorar. ¿Cómo decide una economía socialista qué producir? En una economía de mercado, la respuesta aparece de manera casi automática a través de los precios. Los precios no son solo números, funcionan como señales que condensan información sobre la realidad económica. Cuando el precio de un producto sube, suele indicar que muchas personas lo quieren o que su producción se ha vuelto más limitada. Esa señal llega rápidamente a quienes producen, que responden aumentando la fabricación. Cuando los precios bajan, ocurre lo contrario. La señal indica que hay demasiada oferta o que la demanda se ha reducido y los productores ajustan su actividad en consecuencia. Este proceso ocurre de manera continua. Millones de decisiones individuales, tomadas por millones de personas con intereses distintos, se coordinan a través del sistema de precios sin que exista una autoridad central organizándolo todo. Cada comprador y cada vendedor responde a incentivos inmediatos, y de esa interacción surge un orden económico que asigna recursos hacia donde parecen ser más valorados. El sistema funciona precisamente porque nadie intenta dirigir cada detalle desde un solo lugar. Mises observó que una economía socialista elimina ese mecanismo. Cuando el Estado se convierte en propietario de todos los medios de producción, cuando desaparecen los compradores y vendedores privados negociando entre sí, el proceso que genera los precios deja de existir. Las señales que orientan las decisiones económicas desaparecen junto con el mercado que las produce. Sin esas señales, el problema se vuelve inmenso. Las autoridades deben decidir cómo distribuir recursos escasos entre innumerables posibilidades productivas. Determinar si es más conveniente construir un hospital o ampliar una fábrica, sembrar trigo o maíz, utilizar acero o aluminio en una infraestructura. Cada una de esas decisiones implica comparar costos, necesidades y alternativas. Sin precios que reflejen esas relaciones, el cálculo económico pierde su punto de referencia. En ese escenario, la planificación central se vuelve un ejercicio de estimación constante. Las decisiones se toman con información incompleta y con herramientas limitadas para medir sus consecuencias reales. Una economía entera termina funcionando sin los indicadores que normalmente guían la producción. El resultado suele aparecer más tarde. Desajustes acumulados, recursos mal asignados y sectores completos produciendo demasiado de algo que nadie necesita, mientras otros bienes esenciales comienzan a escasear. Friedrich Hayek, colega intelectual de Mises y posteriormente ganador del Premio Nobel, llevó este argumento un paso más allá. Señaló que el problema no se limita a la ausencia de precios, también está relacionado con la naturaleza del conocimiento económico. La información necesaria para coordinar una economía no se encuentra concentrada en un solo lugar. Está distribuida entre millones de personas que poseen conocimientos específicos sobre su entorno inmediato. El agricultor entiende las particularidades de su tierra. El comerciante conoce los hábitos de sus clientes. El ingeniero domina las limitaciones de sus herramientas y materiales. Cada uno posee fragmentos de información que resultan valiosos para tomar decisiones productivas. Ese conocimiento se genera constantemente y cambia de acuerdo con circunstancias locales que una autoridad distante difícilmente puede observar en tiempo real. El mercado, a través de los precios, logra reunir ese conocimiento disperso de forma sorprendentemente eficiente. Cada transacción transmite pequeñas piezas de información que, al acumularse, orientan el comportamiento económico general. Cuando ese sistema desaparece, la coordinación deja de surgir de la interacción entre millones de individuos y pasa a depender de estimaciones hechas por estructuras burocráticas. Y esas estimaciones suelen producir patrones que se repiten con notable frecuencia. Escasez de bienes que la población necesita con urgencia, excedentes de productos que terminan acumulándose sin utilidad, y una economía que exige cada vez más esfuerzo para generar cada vez menos valor. Este fenómeno no pertenece al terreno de la ideología. Pertenece al ámbito de la información y de cómo se procesa dentro de una sociedad. A lo largo de la historia, cada intento de organizar una economía completa, sin el sistema de precios, ha terminado enfrentándose con esa misma limitación estructural. La Unión Soviética representó el intento más ambicioso de construir una economía socialista que el mundo haya conocido. Durante más de 70 años, el Estado soviético ejerció control directo sobre prácticamente toda la actividad productiva del país. Cada fábrica, cada granja colectiva, cada mina, cada tienda. Desde Moscú, los planificadores centrales decidían qué producir, cuánto producir y cómo distribuirlo a lo largo de 11 usos horarios y una población cercana a 300 millones de personas. En su momento de mayor expansión, el aparato de planificación soviético llegó a emplear a cientos de miles de burócratas, cuya tarea consistía en intentar coordinar una economía de enorme complejidad.
Elaboraban planes quinquenales con niveles de detalle sorprendentes. Se construyeron gigantescos complejos industriales. Se desarrolló una poderosa industria militar y científica. Y el país logró hitos que impresionaron al mundo, como el lanzamiento del primer satélite artificial al espacio. Además, el sistema educativo se expandió hasta alcanzar prácticamente a toda la población. Durante un tiempo, las cifras parecían respaldar ese modelo. En las décadas de los años 50 y 60, el Producto Interno Soviético creció con rapidez. Desde Occidente, algunos analistas comenzaron a preguntarse si la Unión Soviética podría terminar superando económicamente a las economías capitalistas. El tamaño de su industria pesada, su capacidad tecnológica y su poder militar proyectaban la imagen de un sistema sólido. Sin embargo, debajo de esas estadísticas alentadoras, el problema del cálculo económico seguía operando de forma silenciosa. Las fábricas no producían lo que la población necesitaba, sino lo que el plan central ordenaba. Una historia muy conocida dentro de la economía ilustra este problema con claridad. El caso del clavo soviético. Cuando los planificadores establecieron objetivos de producción basados en el número de clavos fabricados, muchas fábricas respondieron produciendo enormes cantidades de clavos extremadamente pequeños que cumplían con la cuota, pero resultaban prácticamente inútiles. Más tarde, cuando las metas se redefinieron en función del peso total de los clavos producidos, las mismas fábricas comenzaron a fabricar unos pocos clavos gigantescos que tampoco servían para la mayoría de los usos cotidianos. En ambos casos, las metas del plan se cumplían sobre el papel. Sin embargo, las ferreterías seguían sin tener los clavos adecuados que la gente realmente necesitaba. Cuando este tipo de desajustes se multiplica en toda una economía, en la producción de alimentos, en la vivienda, en la ropa, en los medicamentos, el resultado comienza a sentirse en la vida cotidiana de la población. Durante décadas, los ciudadanos soviéticos pasaban largas horas haciendo filas para obtener bienes básicos que en muchas economías de mercado estaban disponibles de forma rutinaria. Para la década de los años 70, los síntomas del estancamiento se volvieron cada vez más visibles. El crecimiento económico comenzó a desacelerarse, la productividad dejó de avanzar y la innovación tecnológica se volvió escasa. Innovar implica asumir riesgos. Asumir riesgos requiere incentivos, y los incentivos suelen estar vinculados a la posibilidad de obtener una recompensa personal. En una economía donde el Estado posee prácticamente todo y el beneficio individual desaparece, ese mecanismo se debilita. Las preguntas que surgen dentro de ese sistema son inevitables. ¿Qué incentivo existe para trabajar más si la recompensa permanece igual sin importar el esfuerzo? ¿Qué motivación hay para asumir riesgos si el fracaso puede traer consecuencias negativas, pero el éxito no produce un beneficio adicional? Un ingeniero que desarrollaba un método de producción más eficiente recibía el mismo salario que otro que simplemente cumplía con su rutina. Un agricultor que lograba una cosecha superior veía gran parte de su excedente absorbido por el sistema estatal de distribución. Un gerente que lograba reducir costos o mejorar la calidad de su producción operaba en un entorno sin competencia directa que premiara esos avances. Con el paso del tiempo, el sistema terminó generando un comportamiento predecible. La mediocridad dejó de ser una excepción y se convirtió en la respuesta racional dentro de una estructura donde sobresalir rara vez generaba una ventaja. Hacia 1991, la situación económica se había deteriorado hasta un punto crítico. El sistema productivo era incapaz de sostener el nivel de vida de su propia población, y el Estado enfrentaba crecientes dificultades para abastecer bienes esenciales. Ese mismo año, la Unión Soviética se disolvió. El colapso no llegó como resultado de una derrota militar directa, ni como consecuencia de una invasión externa. Fue el agotamiento interno de un sistema económico que durante décadas ignoró las leyes básicas del cálculo económico y de los incentivos. 70 años de planificación centralizada, cientos de millones de personas viviendo bajo ese experimento histórico. Y la conclusión terminó siendo la misma que Ludwig von Mises había señalado décadas antes: sin precios, sin propiedad privada y sin incentivos claros, una economía pierde la capacidad de coordinarse y finalmente deja de funcionar. Si el colapso de la Unión Soviética fue lento y prolongado, el caso de Venezuela resultó mucho más abrupto y visible. En pocas décadas, un país que alguna vez fue considerado uno de los más prósperos de América Latina, terminó atravesando una de las crisis económicas más profundas de la historia reciente. Y lo más revelador es que Venezuela no comenzó siendo un país pobre. Durante la década de los años 70, Venezuela destacaba como una de las economías más fuertes de la región. Poseía las mayores reservas comprobadas de petróleo del planeta, y ese recurso generaba enormes ingresos para el Estado. Las ciudades crecían con rapidez, la infraestructura se expandía y una clase media cada vez más numerosa comenzaba a consolidarse.
En aquel momento, el país parecía encaminado hacia un futuro de estabilidad y desarrollo. Ese panorama cambió con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, tras ganar las elecciones con un proyecto político que prometía una transformación profunda bajo la bandera de una revolución socialista. Una vez en el gobierno, Chávez impulsó la nacionalización de industrias estratégicas, confiscó grandes extensiones de tierras privadas, estableció controles de precios sobre numerosos productos y utilizó los ingresos petroleros para financiar amplios programas sociales destinados a reducir la pobreza. En el corto plazo, las cifras parecían respaldar el experimento. Los precios internacionales del petróleo se encontraban en niveles elevados, el dinero ingresaba con facilidad y los programas de gasto público expandieron el consumo. Las tasas de pobreza disminuyeron durante esos primeros años, y el proyecto político de Chávez fue celebrado por simpatizantes dentro y fuera del país como una prueba de que el socialismo podía generar prosperidad. Sin embargo, bajo esa bonanza financiada por el petróleo, las distorsiones económicas comenzaban a acumularse. Los controles de precios alteraron los incentivos fundamentales para producir bienes básicos. Muchos agricultores dejaron de sembrar porque el Estado fijó los precios de los alimentos por debajo del costo real de producción. Numerosos negocios cerraron cuando los precios de venta impuestos por el gobierno quedaron por debajo del costo necesario para fabricar los productos. Las primeras escaseces aparecieron en bienes considerados secundarios, pero con el tiempo comenzaron a afectar artículos básicos, luego medicamentos y finalmente casi cualquier producto esencial. Durante algunos años, los altos ingresos petroleros ocultaron esas debilidades estructurales, pero cuando los precios del petróleo colapsaron en 2014, el sistema perdió su principal fuente de financiamiento. La economía venezolana, debilitada por décadas de mala gestión y controles distorsionados, quedó expuesta. La inflación comenzó a dispararse a un ritmo extraordinario. Para 2018, el país experimentaba una hiperinflación que superó el 1.000.000% anual. El dinero perdió su valor a una velocidad vertiginosa. En muchos casos, las familias necesitaban transportar grandes cantidades de billetes para comprar alimentos básicos. La crisis provocó una ola masiva de emigración. Profesionales altamente capacitados, entre ellos médicos, ingenieros y técnicos especializados, comenzaron a abandonar el país en busca de oportunidades en lugares como Colombia, Perú o Chile. Los hospitales empezaron a quedarse sin medicamentos esenciales y enfermedades que habían sido controladas décadas atrás reaparecieron en medio del deterioro sanitario. Con el paso de los años, la magnitud de la crisis se volvió evidente. Más de 7 millones de venezolanos terminaron abandonando su país, generando la mayor crisis migratoria registrada en la historia de América Latina. Un éxodo provocado no por una guerra ni por un desastre natural, sino por el colapso de un sistema económico incapaz de sostenerse. Cuba ofrece una lección distinta, aunque igualmente reveladora. A diferencia de Venezuela, la economía cubana no colapsó de forma repentina. En lugar de eso, quedó atrapada en una especie de estancamiento prolongado, como si el tiempo económico se hubiera detenido. Cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959, Cuba figuraba entre las economías más prósperas del Caribe. Con el paso de las décadas, el país fue reorganizado bajo un modelo socialista centralizado que terminó dependiendo en gran medida del apoyo económico de la Unión Soviética. Durante los años 80, los subsidios soviéticos se convirtieron en un elemento fundamental para sostener el sistema. Cuando la Unión Soviética se derrumbó a comienzos de la década de los años 90 y esos subsidios desaparecieron, la economía cubana entró en una etapa que el propio gobierno denominó el período especial. El término sonaba moderado, pero en la práctica describía una crisis económica profunda. Las raciones de alimentos se redujeron drásticamente y muchas familias comenzaron a enfrentar niveles de consumo cercanos al hambre. La electricidad se volvió intermitente y en muchas zonas solo estaba disponible durante unas pocas horas al día. La escasez de alimentos provocó una pérdida promedio de peso corporal cercana a 20 kilos entre la población adulta. En apenas 3 años, la economía se contrajo aproximadamente un 35%. A pesar de ese deterioro, el gobierno no optó por una transformación estructural del modelo económico. Por el contrario, las autoridades reforzaron los controles estatales, reprimieron con mayor dureza a la oposición interna y atribuyeron las dificultades principalmente a factores externos. Más de 6 décadas después de la revolución, Cuba continúa siendo una de las economías más pobres del hemisferio occidental. El país cuenta con médicos altamente capacitados, pero muchos hospitales carecen de medicamentos básicos. El sistema educativo forma profesionales bien preparados, aunque las oportunidades laborales dentro del país siguen siendo limitadas. La población cubana ha demostrado una enorme capacidad de adaptación
y creatividad para sobrevivir dentro de ese entorno. Sin embargo, el sistema económico continúa penalizando la productividad individual, mientras premia la obediencia al aparato estatal. El salario promedio de un trabajador estatal ronda los $20 al mes, una cifra extremadamente baja en un contexto donde numerosos bienes básicos tienen precios comparables a los de ciudades mucho más ricas. El problema del cálculo económico permanece indiferente frente a la pasión de una revolución o a la sinceridad de una ideología. Cuando los incentivos desaparecen y las señales económicas dejan de existir, los resultados tienden a repetirse. Pobreza persistente, escasez crónica y una economía que avanza cada vez con mayor dificultad. Quizás la evidencia más reveladora sobre los límites del socialismo no provino de sus críticos, sino del propio país, que durante décadas intentó aplicarlo a gran escala. La experiencia de China ofrece uno de los ejemplos más claros de cómo incluso los sistemas más comprometidos con la planificación central terminan enfrentándose a las mismas restricciones económicas. En 1978, después de años marcados por profundas crisis económicas y por las devastadoras consecuencias de las políticas impulsadas durante el liderazgo de Mao Zedong, el nuevo dirigente chino, Deng Xiaoping, tomó una decisión que cambiaría el rumbo del país. Las políticas anteriores habían provocado graves colapsos productivos y hambrunas que costaron la vida a decenas de millones de personas. El sistema necesitaba una transformación urgente. Deng introdujo una serie de reformas que, aunque nunca fueron presentadas como un abandono formal del socialismo, modificaron profundamente el funcionamiento de la economía china. Se permitió nuevamente la propiedad privada en numerosos sectores. Los emprendedores recibieron autorización para conservar una parte significativa de sus ganancias. Se abrió la puerta a la inversión extranjera. Y, de manera fundamental, se permitió que los precios comenzaran a reflejar la interacción entre oferta y demanda. En términos económicos, estas medidas representaron un alejamiento claro de la planificación central rígida que había caracterizado al modelo anterior. Aunque el discurso político siguió describiendo a China como un Estado socialista, el funcionamiento práctico de su economía comenzó a incorporar mecanismos propios de los mercados. Los resultados aparecieron con rapidez. Durante aproximadamente 3 décadas, la economía china registró tasas de crecimiento cercanas al 10% anual. Cientos de millones de personas salieron de la pobreza, en lo que muchos economistas consideran la mayor reducción de pobreza registrada en la historia moderna. La transformación económica fue visible en la expansión industrial, en la urbanización acelerada y en la creciente integración del país en el comercio internacional. Este proceso no fue impulsado por una profundización del socialismo, sino por la reintroducción gradual de los mecanismos de mercado que la planificación central había suprimido durante décadas. Con frecuencia, algunos observadores presentan el caso chino como una demostración de que el socialismo puede funcionar. Sin embargo, un análisis más detallado muestra algo distinto. El momento en que China comenzó a experimentar un crecimiento sostenido coincide precisamente con el momento en que se redujo el control central sobre la economía y se permitió que los incentivos de mercado comenzaran a operar nuevamente. Incluso el Partido Comunista Chino, después de años de dificultades económicas, terminó reconociendo implícitamente que el sistema necesitaba incorporar esas herramientas para generar prosperidad. Si se busca un ejemplo aún más claro de cómo diferentes sistemas económicos producen resultados radicalmente distintos, basta con observar la península coreana. En 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en 2 estados separados, Corea del Norte y Corea del Sur. Ambas naciones compartían prácticamente todo en común. El mismo pueblo, la misma cultura, el mismo idioma, la misma historia reciente y condiciones iniciales muy similares. Con el paso de los años, cada mitad adoptó un sistema económico distinto. Corea del Sur desarrolló una economía orientada hacia los mercados, la industrialización y la integración con el comercio global. Corea del Norte, en cambio, estableció un sistema altamente centralizado basado en la planificación estatal. Décadas más tarde, los resultados de esa división se volvieron evidentes. Corea del Sur se transformó en una de las economías más avanzadas del mundo, sede de empresas tecnológicas e industriales de alcance global como Samsung, Hyundai y LG. El nivel de vida de su población se acerca al de muchos países de Europa Occidental, con altos estándares de educación, tecnología e infraestructura. Corea del Norte, por el contrario, permanece entre las economías más cerradas y empobrecidas del planeta. El aislamiento económico, la falta de incentivos productivos y el control estatal extremo han limitado profundamente el desarrollo del país. Diversos estudios han señalado incluso diferencias físicas entre las poblaciones de ambos lados de la frontera, reflejo de décadas de desigualdad en acceso a alimentos y condiciones de vida.
Dos sociedades con raíces comunes, separadas por un sistema económico diferente, evolucionaron hacia realidades completamente distintas. El contraste es tan marcado que muchos economistas lo consideran uno de los experimentos históricos más claros sobre el impacto de las instituciones económicas. A lo largo de varias décadas, la evidencia acumulada ha mostrado un patrón consistente. Cuando los incentivos de mercado funcionan y los recursos pueden asignarse a través de precios y propiedad privada, la producción tiende a expandirse y la riqueza aumenta. Cuando esos mecanismos desaparecen, la economía pierde su capacidad de coordinarse y el crecimiento se vuelve cada vez más difícil. Aquí es donde la historia comienza a volverse incómoda para muchas audiencias occidentales, porque los problemas que destruyeron economías socialistas no aparecen únicamente en países como Venezuela o Corea del Norte. Aparecen en cualquier lugar donde se aplican los mecanismos centrales del socialismo: controles de precios, debilitamiento de los incentivos productivos, expansión excesiva del poder estatal y gasto público por encima de la capacidad productiva de la economía. Y esos mecanismos, en distintos grados, están presentes hoy en gran parte del mundo occidental. Francia ofrece un ejemplo revelador. El Estado francés canaliza más del 57% del Producto Interno Bruto a través del gasto público. Durante décadas se construyó un amplio sistema de bienestar, con pensiones generosas, subsidios y programas sociales extensos. El problema es que estos sistemas enfrentan una presión matemática cada vez mayor. La población envejece, el número de jubilados crece, y el número de trabajadores que sostienen el sistema disminuye. Al mismo tiempo, el gobierno francés lleva medio siglo sin equilibrar sus cuentas fiscales, acumulando déficits que se financian con deuda creciente. Estos síntomas no significan que Francia esté al borde de un colapso inmediato, pero sí reflejan tensiones económicas conocidas, gasto estructuralmente elevado, endeudamiento constante y una dependencia cada vez mayor de recursos futuros para sostener compromisos presentes. La trayectoria económica que surge de ese patrón también es conocida. Primero se gasta más de lo que se produce. Después se cubre la diferencia mediante deuda. Con el paso del tiempo, el peso de esa deuda comienza a limitar la capacidad del Estado para seguir financiando el sistema. Margaret Thatcher resumió esta dinámica con una frase que se volvió famosa: "El problema del socialismo es que tarde o temprano se acaba el dinero de los demás". Es una afirmación breve, pero describe un principio económico fundamental. Ningún gobierno puede gastar indefinidamente más recursos de los que su economía genera. El plazo puede variar, pero la lógica del proceso permanece. La historia económica del socialismo conduce siempre a una conclusión incómoda. Sus fracasos no se explican por mala suerte, por sabotaje externo o por un compromiso insuficiente con la ideología. El problema es estructural. Toda economía que intenta organizarse bajo esos principios termina enfrentando las mismas limitaciones. Primero desaparece el mecanismo de precios que permite coordinar la actividad económica y transmitir información sobre escasez y abundancia. Después se debilitan los incentivos que impulsan la productividad, la inversión y la innovación. Con el tiempo, el poder económico se concentra cada vez más en el Estado, y esa concentración amplía inevitablemente el poder político de quienes lo administran. Finalmente, las decisiones de millones de individuos dejan de guiar la economía y son reemplazadas por las suposiciones de un pequeño grupo de planificadores. Existe además un factor más profundo que ninguna teoría económica puede ignorar: la naturaleza humana. Las personas desean conservar el fruto de su trabajo, desean que su esfuerzo sea recompensado, desean tomar decisiones sobre su propia vida económica. Ninguna ideología ha logrado eliminar esos impulsos. Puede intentar suprimirlos durante un tiempo, a menudo mediante control político o coerción, pero siempre reaparecen. Los agricultores venezolanos, que dejaron de cultivar cuando los precios fueron fijados artificialmente, respondieron de manera racional a un sistema que hacía imposible producir con rentabilidad. Los médicos cubanos que emigraron en busca de oportunidades hicieron exactamente lo mismo. No fueron fracasos de carácter, fueron respuestas racionales a incentivos rotos. Y cuando los incentivos se rompen, las economías también terminan rompiéndose. La historia económica repite esta lección una y otra vez, a través de diferentes culturas, continentes y épocas. Las economías que respetan la propiedad privada, las señales de precios y los incentivos individuales tienden a generar riqueza y crecimiento. Las economías que eliminan esos mecanismos tienden a destruirlos. El proceso no siempre ocurre de forma inmediata y a veces puede ocultarse durante años bajo recursos naturales abundantes, deuda creciente o riqueza acumulada en el pasado, pero el patrón permanece. Las matemáticas económicas no son crueles, simplemente son indiferentes. La historia rara vez se repite exactamente, pero cuando sus lecciones se ignoran durante demasiado tiempo, termina recordándolas con consecuencias inevitables. La promesa del socialismo siempre ha sido hermosa.
Su historial, en cambio, ha sido devastador. Y la distancia entre esa promesa y sus resultados es una de las lecciones más costosas que la humanidad sigue aprendiendo. Si este análisis te ayudó a entender mejor cómo las decisiones económicas del pasado siguen influyendo en el mundo de hoy, suscríbete al canal. Aquí exploramos las historias reales detrás de la economía, la política y el dinero, para entender los patrones que la mayoría de las personas solo reconoce cuando ya es demasiado tarde. Comparte este video con alguien a quien le interese comprender cómo funcionan realmente las economías y qué lecciones nos deja la historia. Estas conversaciones importan más de lo que parece. Gracias por acompañar este análisis hasta el final. Nos vemos en el próximo video.